Yo llego a Alemania y no llego precisamente a Múnich directamente, sino a la ciudad de Berlín. Una Berlín que estaba en una de las Alemanias que había en ese momento, que había dos. La República Oriental de Alemania, llamada para muchos la Alemania comunista, y la Alemania Federal, que era la que organizaba los Juegos. En realidad los Juegos los organiza la ciudad Múnich, pero Múnich pertenecía a Alemania Federal. Entonces fueron 5 meses inolvidables, una experiencia única de la manera de entrenar, que era totalmente distinta a la que yo entrenaba acá, de la manera de vivir en la ciudad, en una ciudad emblemática dividida por un muro. Y yo vivía con todos los atletas de Sudamérica en un alojamiento, en realidad en un pequeño castillo adaptado como vivienda de deportistas, pero que casualmente estaba al lado del muro. Y yo estaba en la segunda planta del edificio y desde mi habitación miraba el muro y veía a lo lejos gente caminando en la otra Alemania, en el otro Berlín, que no podían cruzar en su vida a este lado. Yo como extranjero un día pude cruzar al otro Berlín y yo pensar que ellos como alemanes no pueden ir de un lado y para el otro. Después de aquellos 5 meses llegamos a Múnich, ya la delegación argentina había llegado 2 días antes, yo me incorporé del primer Juego Olímpico, porque uno puede, yo en realidad tuve la oportunidad después de ir a 6 más. Tengo 7 Juegos Olímpicos, pero el primero es inolvidable. Lo que me llamó la atención realmente y me maravilló fue la villa, porque no había visto nunca una cosa así. Me conecté con atletas y deportistas de aquella época, de los más importantes del mundo, y en el comedor somos todos iguales. Vos te podés sentar en la mesa con el mejor nadador del mundo, con el mejor atleta del mundo, con los mejores basquetbolistas, somos todos iguales. Alemania Federal quería hacer unos juegos para borrar un poco esa imagen que se tenía de los alemanes y de Alemania, de Hitler, el nazismo, etc. Y entonces los juegos y la villa eran eso: vengan, disfruten, abran, traigan a sus amigos, entren, miren qué lindo es esto. Y era muy laxo y muy flexible todo. Todo el mundo entraba, realmente era muy fácil entrar a la villa. Era muy abierto todo. Bueno, eso fue aprovechado después por el grupo terrorista, y yo creo que así como debían haber sido los juegos de la apertura alemana hacia el mundo, los juegos donde Alemania mostró su verdadera cara y no la que había quedado del nazismo, quedó como los juegos de la masacre. Múnich fue un antes y después en la seguridad para la gente que vivía en la Villa Olímpica. Ya se demostró que no podía ser abierta, flexible para todos, sino que era exclusivamente para los que tenía que competir o entrenar, o los entrenadores, y los controles eran muy, muy estrictos. El edificio de Argentina tenía 5 plantas. A veces se comparte con otra delegación. Pero a frente nuestro digo, a 5 metros, cruzabas una calle, digamos, estaba Israel y Uruguay. Edificio de 2 plantas. Israel y Uruguay, justo enfrente de Argentina. Esa mañana yo me levanto para ir al comedor y después tenía que entrenar y no nos dejan salir por la puerta principal. Había 2 o 3 soldados, no nos explicaban por qué no podíamos salir por la entrada principal. Tuvimos que dar una vuelta y salir por una entrada trasera que había de servicio, y era muy difícil comunicarse y saber qué estaba pasando. Pero a mí no se me ocurrió mejor idea que con una camarita Super 8 que yo había comprado cuando llegué a Europa, subir a la terraza de Argentina, pero desde la terraza yo empecé a filmar con mi camarita hacia abajo, hacia el edificio de Israel y Uruguay. De golpe veo 4 o 5 pseudoatletas, porque estaban vestidos de atletas con buzo, pero con ametralladoras en la mano, reptando por la terraza, cuerpo a tierra. Digo, ¿qué pasa acá? ¿Qué hacen esto con ametralladoras vestidos de atletas? Y de golpe veo en una ventana de ese edificio de Israel que se asoma alguien con la cara tapada con una media de nylon. Después me entero que era uno de los terroristas. ¿Qué es lo que había pasado?
Bueno, que en esa noche, en esa laxitud en que entraba cualquiera, entró el famoso grupo terrorista Septiembre Negro, se metieron en el edificio de Israel, mataron, secuestraron, obviamente, estaban ahí adentro. Nosotros no teníamos mucha idea de lo que pasaba. Al día y medio que yo estaba en el subsuelo, en un estacionamiento, veo que llega un micro, veo pasar a gente subiendo al micro de lejos, te estoy hablando 200 metros, que eran los secuestradores que se iban con los secuestrados al aeropuerto porque habían canjeado irse. Esa fue la última escena que yo tengo. El show debe continuar. El poder económico es tan fuerte en los Juegos Olímpicos que es evidente que eso hizo que, a pesar de los muertos que hubo y a pesar de la catástrofe que fue, se decidiera continuar. Y nosotros, como corderitos, me incluyo, continuamos y participamos. Creo que en el contexto del año 2000 y pico, con telefonía celular, con redes sociales, jamás hubiera pasado lo que pasó, avergonzadamente, de que lo hubieran continuado los Juegos. Un país que necesitaba mostrarle al mundo que ellos eran otros, que no eran los de la guerra, que no eran los que Hitler de la raza superior, que ellos eran gente como cualquiera, que abría su país, su ciudad al mundo. Querían que se recordara los Juegos por eso. Y sin embargo los Juegos van a ser recordados por la masacre de Múnich, lamentablemente. Y así como disfruté de otros Juegos con alegría y me fui, y llegué y me fui con alegría, no puedo decir lo mismo de mis primeros Juegos Olímpicos, de los únicos que participé como atleta, porque llegué con mucha alegría y me fui muy triste.